Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Pues con tristeza y también con cierta esperanza de que pronto se termine esa persecución en Nicaragua contra la iglesia. Tenemos que esperar pacientes en la oración, tenemos que esperar pacientes en el Señor. Pero lo que sí es totalmente actualidad es que Nicaragua está emergiendo como el líder número uno en persecución contra la iglesia y contra las libertades en toda América Latina. Fíjense lo que dice ese informe sobre la libertad religiosa de ayuda a la iglesia necesitada en este año 2023, que inicia de la siguiente manera ese informe, que yo creo que es preocupante. Dice: en un mundo en el que las diversas formas de tiranía moderna pretenden suprimir la libertad religiosa o tratan de reducirla a una subcultura sin derecho a voz en la plaza pública, o de utilizar la religión como pretexto para el odio y la brutalidad, es imperativo que los seguidores de las diversas religiones unan sus voces en un llamamiento a la paz, la tolerancia y el respeto de la dignidad y los derechos de los demás. Este es el párrafo con el cual inicia ese informe sobre la libertad religiosa en este año 2023 por ACN, Ayuda a la Iglesia Necesitada. Una importantísima investigación bianual de esta organización pontificia que se realiza en 162 países. En términos generales, el informe 2023 subraya que un tercio de los países del planeta no se respeta la libertad religiosa, o lo que es lo mismo, afecta al 62,5% de la población mundial. Dicho de diferente manera, no obstante que el derecho a la libertad religiosa y de conciencia está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948. En la actualidad, más de la mitad de las personas del mundo no pueden practicar de manera libre su fe. Y la peor noticia es que la violación a este derecho va en aumento progresivo desde que ACN comenzó a monitorearlo allá por el año 1992. De enero del año 2021 a diciembre de 2022, 47 países de los que investiga el informe de ayuda a la iglesia necesitada ha empeorado, por lo que en el mundo existen unas 4.900 millones de personas que no pueden ejercer su derecho libre a su creencia religiosa, y solamente en 9 países en el cual el marco de libertad ha mejorado, 5 veces menos de los que han empeorado, lo que da un reflejo bastante claro de lo que está pasando con la fe. En términos generales, desde el año 2021, al menos en 40 países, ha habido personas asesinadas o secuestradas por su fe. Y en 36 de ellas, los autores de esos asesinatos y secuestros raramente son o han sido procesados por el sistema judicial. Por lo demás, en 34 países se han atacado o dañado, en algunos casos con pérdida total, los lugares de culto o propiedades religiosas. Ahora vamos al grano, a donde nos queremos enfocar, a América Latina, a nuestros queridísimos hermanos del otro lado del charco. El informe de ACN destaca un solo país en rojo, es decir, en persecución religiosa declarada y activa por un gobierno autoritario.
el de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Un país en el que el 95% de los 6,5 millones de habitantes que lo componen son cristianos y cuyo gobierno ha considerado que la principal confesión, la católica, es una institución terrorista y ha pasado a formar parte del oscuro grupo de países que persiguen la fe, entendiendo que la libertad de los individuos y de las comunidades para profesar y practicar su religión es un elemento esencial para la convivencia humana pacífica. El mapa de toda América Latina y el Caribe no parece tan amenazador como lo es, por ejemplo, el mapa de África, donde según ACN es el continente más violento por la expansión del yihadismo y en el que total hay 13 países que sí están en rojo. El segundo de los rubros sobre libertad religiosa es el de la discriminación por parte de gobiernos autoritarios de corte marxista y quienes profesan su fe. 2 países encabezan la lista discriminatoria en la región: Cuba por un lado y Venezuela por el otro. A ellos se suma Haití, pero no por el gobierno autoritario. El gobierno haitiano prácticamente pues, no existe, sino por la violencia en contra de los ministros del culto y contra las instalaciones de la iglesia. México, Argentina, Chile se encuentran bajo observación, países que anteriormente pues, respetaban la libertad religiosa, han decidido que este derecho humano fundamental sea considerado como un derecho de segunda. En el caso de México, la violencia pues ejercida en contra de los sacerdotes y religiosos indica que existe aún un ambiente donde los valores que antaño pues funcionaban en la sociedad ya no se respeta a la iglesia ante la pasividad de las autoridades, tal como decía el obispo Ramón Castro. Las autoridades no hacen absolutamente nada y no persiguen a esos criminales que atentan contra los religiosos y los laicos. A gobiernos como los de Nicaragua, Cuba o Venezuela habría que recordarles la Declaración Universal de Derechos Humanos que ellos mismos rectificaron y ratificaron. Vamos a leer el artículo número 18. Dice así, vamos a recordárselos a Daniel Ortega y a Nicolás Maduro, para que vean que ese texto que ellos en su día, su país en su día, lo ratificaron, hoy atentan y violan el artículo número 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Dice así: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Eso es lo que dice el artículo 18 de esa Declaración Universal de Derechos Humanos que países de América Central y Venezuela pues violan constantemente y no respetan los que ellos en su día pues dijeron que sí, que eso era un derecho de cualquier ciudadano y había que respetarlo. Si no se respeta este derecho, yo creo que ya no se respetarán absolutamente ninguno. Sigamos orando por países como Nicaragua, que está en rojo, está en luz parpadeante, roja, en el cual pues todas las alarmas pues están disparadas, ¿verdad? La iglesia de manera brutal sigue siendo perseguida. Sus ministros, sus laicos. Recemos muchísimo para que nuestros hermanos nicaragüenses puedan practicar
la religión que ellos quieran y hacer esa profesión de fe que ellos quieran. Pero siempre la iglesia que es perseguida es la católica. Y es muy lamentable que ningún ministro evangélico ni protestante haya alzado la voz contra todo esto, guardando un silencio cómplice y un silencio hipócrita. ¿Por qué? Por miedo a que también, pues, se ensañen con ellos. Dios te guarde, Dios te bendiga.